Bienvenidos a nuestro canal. En este video, abordaremos el controvertido tema del imán marroquí neerlandés Youssef Messiba, quien desató la ira de la comunidad musulmana neerlandesa tras aparecer en un video cantando el himno nacional israelí. Revisaremos los detalles de su visita a Israel, que se produjo en un momento muy delicado, con la escalada de la situación en Gaza y miles de víctimas civiles. Analizaremos las reacciones de indignación de la comunidad musulmana y cómo esta visita fue vista como una puñalada por la espalda a los palestinos. También analizaremos la declaración de la administración de la mezquita Bilal, que confirmó su desvinculación del imán y expresó su rechazo a cualquiera que provoque conflictos. En una tranquila ciudad holandesa, surgió una noticia que conmocionó a la comunidad musulmana, no solo en los Países Bajos, sino en toda Europa. No se trata de un crimen, sino de un imán, una figura antaño respetada que, a ojos de muchos, se convirtió de la noche a la mañana en un símbolo de traición. El imán, Youssef Messiba, de origen marroquí, es conocido por sus sermones en la mezquita Bilal de Alkmaar. De repente, aparece en un impactante video, publicado por la cuenta oficial del presidente israelí. De pie, con su tradicional chilaba marroquí, el imán forma parte de una delegación de imanes, participando no solo en un diálogo religioso, sino también cantando el himno nacional israelí, Atikba, en árabe. ¿Cómo se transformó un imán de líder de su comunidad a ser destituido de su cargo? ¿Y cuál es la historia completa que condujo a esta decisión? Todo comenzó con un viaje misterioso. El imán Youssef Messiba, quien anteriormente había servido como imán en la ciudad marroquí de Ouarzazate antes de mudarse a los Países Bajos, informó a la administración de la mezquita Bilal en Alkmaar que estaría ausente por motivos personales. Al principio, su ausencia parecía normal y no levantó sospechas. Sin embargo, la verdad era otra. El imán Messiba se dirigía a Israel, formando parte de una delegación de aproximadamente 15 imanes y líderes religiosos de toda Europa, incluyendo Francia, Bélgica, Italia y el Reino Unido. La visita fue organizada por una ONG europea llamada European Leadership Network, el NET, cuyo objetivo declarado es fortalecer las relaciones entre Europa e Israel. El viaje incluyó visitas a lugares religiosos en Jerusalén, como la mezquita de Al-Aqsa y la iglesia del Santo Sepulcro, un recorrido por el Parlamento israelí y una parada en Yad Vashem. Pero el evento que desencadenó la crisis fue la reunión oficial con el presidente israelí Isaac Herzog. Aquí, ya no se trataba solo de un diálogo interreligioso. Se había convertido en un evento profundamente político, especialmente por el momento en que se produjo, en un momento de extrema tensión en Gaza. El momento fue fatal, y el simbolismo aún más letal. El imán, que se había excusado por motivos personales, se vio envuelto en un polémico evento político, del que no había hablado con nadie de su comunidad ni con la administración de su mezquita. Fue, ante todo, una traición a la confianza. El secretismo no dura mucho en nuestra era digital. La foto, y luego el video, se hicieron virales. La cuenta oficial de Twitter del presidente israelí publicó con orgullo fragmentos de la reunión, describiendo la visita como un paso de avance contra las fuerzas extremistas. Pero lo que vio el mundo islámico y árabe fue una escena impactante. El imán Youssef Messiba, vestido con su chilaba marroquí, se puso de pie y recitó la letra del himno nacional israelí en árabe. No eran simples palabras, eran una declaración simbólica que desató la indignación. En una cultura política y religiosa donde cada gesto tiene un profundo significado, esta escena fue como un terremoto. La comunidad musulmana de Alkmaar y los Países Bajos quedó conmocionada. ¿Cómo pudo su imán, quien se suponía debía representarlos, participar en semejante acto? La ira no se dirigía contra la idea misma del diálogo con los judíos, muchos creen en la importancia de la coexistencia. Más bien, la ira se dirigía contra lo que percibían como normalización y un lavado de imagen de Israel en un momento en que se le acusa de cometer crímenes de guerra. Las reacciones inundaron las redes sociales, calificando la acción de traidora y vergonzosa. Figuras extremistas incluso aprovecharon la situación para excomulgar al imán. El viaje secreto se convirtió en un escándalo público, y el imán Messiba se vio aislado y acusado por la misma comunidad a la que dirigía espiritualmente. La dirección de la mezquita Bilal no podía permanecer en silencio. Me encontraba en una situación difícil, la reputación de la mezquita estaba en juego y la presión de la comunidad aumentaba. Era necesario tomar una decisión decisiva. El comunicado oficial de la administración de la mezquita fue contundente y firme, describiendo lo sucedido como una traición moral y una puñalada por la espalda a la causa palestina. El comunicado enfatizaba que el imán Messiba había actuado a título personal y que sus acciones no representaban la visión de la mezquita ni de su comunidad. La decisión fue inmediata y contundente: cesar al imán Youssef Messiba en sus funciones y destituirlo de su cargo. La administración de la mezquita explicó que mantenerlo en el cargo habría amenazado la unidad y sembrado la discordia en la comunidad musulmana neerlandesa. No conforme con eso, la mezquita incluso planteó la posibilidad de emprender acciones legales contra el imán por el grave daño a la reputación de la mezquita. La postura era clara: la mezquita y su comunidad rechazan esta normalización, especialmente dadas las circunstancias políticas actuales.
Para comprender la magnitud del asunto, debemos examinar las dimensiones más profundas que reveló. Primero, la dimensión política. El momento oportuno fue el factor más sensible. La visita coincidió con una escalada de violencia en Gaza, lo que imposibilitó considerarla un mero diálogo interreligioso. Se interpretó como una maniobra política para apoyar a Israel. Por esta razón, los críticos utilizaron el término normalización en lugar de diálogo. Segundo, la dimensión religiosa. Aquí, el asunto entró en un terreno espinoso. Los críticos invocaron el concepto de lealtad y desautorización, un principio islámico que significa lealtad a los creyentes y desautorización de sus enemigos. Desde su perspectiva, la visita del imán y su reunión con funcionarios israelíes violaron este principio. Por otro lado, otra voz, minoritaria, creía que tales visitas podrían enmarcarse en el diálogo entre seguidores de las religiones abrahámicas. Sin embargo, esta voz se perdió en medio del clamor de la ira. Tercero, la dimensión social. El incidente reveló una profunda división dentro de las comunidades musulmanas en Europa. Estas comunidades se ven atrapadas entre la presión de integrarse en sus sociedades y su lealtad emocional a las causas de la umma islámica, en primer lugar la causa palestina. La reacción demostró que la gran mayoría optó por adherirse a los principios. Incluso la Iniciativa de Imanes y Predicadores en los Países Bajos emitió un comunicado condenando la visita, calificándola de grave violación de los principios de la fe y deterioro moral. Si este análisis te parece importante para comprender los complejos problemas que enfrenta nuestro mundo, suscríbete al canal, activa la campanita y no olvides compartir el video con tus amigos. Tu apoyo nos permite continuar. En medio de esta tormenta, la voz del propio imán Youssef Messibah permanece ausente. Hasta la fecha, no ha emitido ningún comentario ni aclaración. Su silencio deja la puerta abierta a la especulación. ¿Se arrepintió de sus acciones? ¿O aún creía en su rectitud? La historia de la expulsión del imán marroquí de los Países Bajos es más que una simple noticia pasajera. Es una historia sobre confianza, religión, política e identidad. Ha expuesto las profundas divisiones dentro de las comunidades musulmanas en Occidente y la dificultad de equilibrar las exigencias de la realidad con las presiones de los principios. Ahora, la pregunta la deja usted en sus manos. ¿Fue la visita del imán Messibah un paso valiente hacia un diálogo necesario incluso en las circunstancias más difíciles? ¿O fue una traición imperdonable a la causa palestina y un grave error de juicio? Comparta su opinión con nosotros en los comentarios.